tal amigos? Soy Miguel de Momate, continuando con la resolución del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a resolver la parte de álgebra en este video. Comenzaremos entonces con el problema número 45, el cual nos dice las raíces de esta ecuación cuadrática que nos representa como 2x al cuadrado restado en bx sumado en c igual a 0. Nos dicen que las raíces de esta ecuación suman 6. Y el producto de esta segunda ecuación cuadrática, que está expresada como bx al cuadrado menos 13x más bc dividido entre 4 igual a 0, la multiplicación de las raíces de esta segunda ecuación cuadrática es igual a 4. Nos piden calcular entonces la suma de las raíces de ambas ecuaciones cuadráticas. Además nos dan de dato que b es distinto a 0 y c es distinto a 0. Vamos a recordar entonces, esta es la fórmula general de una ecuación cuadrática: ax al cuadrado más bx más c. Para calcular entonces la suma de las raíces de esta ecuación cuadrática era igual a menos b entre a. Y para allá entonces el producto de las raíces de una ecuación cuadrática era igual a dividir el término independiente entre el coeficiente del término cuadrático. Bien, ahora para desarrollar el problema lo que vamos a hacer es tomar la primera ecuación cuadrática que nos da de dato, ya que sus raíces nos dicen que suman 6. Pero sabemos cómo calcular sus raíces mediante el teorema de Cardano. Entonces la suma de sus raíces, que nos dicen que está expresado como el número 6, va a ser igual entonces a dividir menos b entre a. En este caso menos b tomaría el valor de menos b. Entonces vamos a poner menos b, pero todo esto está dividido entre a. A es el valor del coeficiente que acompaña el término cuadrático, o sea 2. Este 2 pasaría a multiplicar entonces al otro lado. Nos quedaría entonces que b va a ser igual al número 12. Bien, de manera análoga entonces vamos a reemplazar los valores en la segunda ecuación cuadrática que nos dan. Ya hemos hallado que el valor de b es igual a 12, entonces reemplacemos 12x al cuadrado menos 13x sumado entonces en bc, pero b vale 12. 12 por c dividido entre 4. Y nos dicen de dato que la multiplicación de sus raíces es igual al número 4. Entonces vamos a reemplazar la multiplicación de raíces es igual a 4 y se puede calcular mediante el teorema de Cardano como el término independiente dividido entre el coeficiente del término cuadrático. Eso quiere decir entonces que sería igual acá 12 cuartos, que es igual a 13, dividido entonces entre 12. El valor de c entonces estaría representado por el número 16. Bien, entonces estas son las dos ecuaciones cuadráticas reemplazando el valor de b y c que habíamos hallado. Entonces nos piden calcular la suma de las raíces de ambas ecuaciones cuadráticas. Por dato nos dan entonces que la suma de las raíces de esta ecuación cuadrática es igual al número 6. Entonces solo nos faltaría calcular la suma de raíces de esta ecuación cuadrática. Y para calcularlo entonces vamos a hacerlo mediante el teorema de Cardano, el cual ya sabemos que es menos b entre a. Menos 48 dividido entonces entre 12. Y esto entonces nos daría igual al número 4. Entonces vamos a tener que la sumatoria de las 4 raíces va a ser igual entonces al número 6 adicionado en 4. Dando entonces como respuesta final al número 10, al problema número 45. Continuando con la resolución del examen, entonces vamos a resolver el problema número 46, el cual nos dice hallar la suma de soluciones de la ecuación 1 sumado el logaritmo de x sumado el logaritmo de x menos 1 igual al logaritmo de 60. Como podemos apreciar entonces, esto es una ecuación logarítmica. Y antes de proceder entonces a resolver el problema, vamos a recordar cuál es la definición de logaritmo. Nos dicen que el logaritmo en base a del número b va a ser igual al exponente c. Entonces por definición tendríamos que la base a elevado al exponente c va a ser igual al número b. Esto nos lleva entonces a la observación de que el número tiene que ser positivo y la base tiene que ser distinta a 0 y a la vez también positiva. Ahora sí, entonces vamos a proceder a resolver la ecuación logarítmica. Como sabemos por propiedad, al tener la misma base igual a 10, podemos entonces multiplicar los números. Y este 1 vamos a pasar al otro lado a restarlo. Nos va a quedar entonces aquí logaritmo en base 10 y los números se van a multiplicar. Tendríamos entonces x que va a multiplicar a x menos 1. Todo esto entonces va a estar multiplicado y vamos a tener logaritmo de la misma base 10. Pero todo esto entonces va a ser igual al logaritmo de 60 en base 10 restado entonces en la unidad. En esta parte vamos a hacer una pequeña observación, ya que el número 1 puede ser expresado de muchas maneras, como logaritmo en base a del número a.
esto a elevar al número 1 va a dar el mismo número a. Eso quiere decir entonces que a puede tomar cualquier valor positivo. En el problema entonces nos conviene que el valor de a que tome sea igual al número 10 para que siga manteniendo la misma base y puedan ser operados los números. Entonces al número 1 vamos a expresarlo como logaritmo de 10 en base 10. Bien, entonces en esta parte al número 1 lo vamos a reemplazar por logaritmo de 10 en base 10. Y vamos a pasar entonces a operar este logaritmo de 60 en base 10 menos este logaritmo que acabamos de reemplazar. Entonces toda esta expresión puede ser reducida a logaritmo en la misma base 10 de 60 que va a ser dividido entre 10. Bien, esta parte entonces vamos a dividir el número 60 entre 10 y nos va a dar que toda esta parte es igual a 6. Entonces ya tenemos logaritmo de todo este número igual a logaritmo de 6 en base 10. Al tener las mismas bases, entonces podemos igualar los números. Bien, entonces toda esta expresión ha quedado reducida a esta simple ecuación algebraica. Entonces solo nos quedaría resolver este x cuadrado. Vamos a pasar a multiplicar a cada parte del paréntesis. Nos va a quedar que x al cuadrado restado en x, este 6 va a pasar al otro lado a restar, menos 6 es igual a 0. Entonces solo nos quedaría resolver esta ecuación cuadrática. Y para hacerlo entonces de una manera más sencilla, vamos a resolverlo por aspa simple. Acá va a haber un x por x que va a multiplicar el x al cuadrado y aquí un 3 por 2. Para que sea negativo entonces vamos a poner que es menos 3 por 2. Al multiplicar entonces en aspa nos tiene que dar el término central. Menos 3x más 2x nos va a dar menos x. Entonces la ecuación está bien factorizada. Entonces los factores serían x menos 3 que va a multiplicar entonces a x adicionado en el número 2. Todo esto entonces va a ser igual a el número 0. Aparte entonces vamos a igualar cada factor al número 0 y hallar las dos raíces que tiene. X menos 3 entonces va a ser igual a 0. Despejando esta ecuación entonces nos va a quedar que x va a valer igual a 3. Y en esta ecuación x más 2 igual a 0. X tomaría el valor entonces de menos 2. Aparentemente entonces los valores que toma x serían menos 2 y el número 3. Pero hay una pequeña restricción de definición de logaritmo, el cual nos dice entonces que el número siempre tiene que ser positivo. Vamos a aprender entonces que el número x menos 1 siempre tiene que tomar un valor mayor a 0. Si resolvemos entonces esta inecuación, el valor de x va a ser siempre mayor a 1. Como vemos entonces el valor de x siempre va a ser mayor a 1, pero x podía tomar valores de menos 2 y 3. Por ende entonces este número menos 2 no va a ser raíz de la ecuación logarítmica que teníamos al comienzo. Por lo tanto entonces nos piden la suma de soluciones de la ecuación con los valores de x. Y entonces solo cumple el número 3. Por ende entonces la respuesta sería igual a 3. Bueno amigos, hasta aquí el video. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido educativo. Y conmigo será hasta un siguiente video. Hasta luego.